Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy Santiago Ortiz, socio y director de Optifin. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este nuevo webinar. Nosotros venimos, en las últimas semanas hemos organizado diferentes webinars que por un lado empatan con las áreas de especialización de Optifin y por otro lado que empatan también, que son con temas que consideramos estratégicos para la gestión empresarial. Empezamos con un webinar sobre repensando el modelo de negocio. A semana siguiente tuvimos otro sobre liquidez, gestionando ese bien escaso. Y hoy tenemos otro sobre un tema que consideramos de vital interés, de mucha actualidad y de mucha importancia, que es talento humano, cuáles son las decisiones clave en este entorno. ¿Por qué este tema? Porque evidentemente las empresas, la gran mayoría de las empresas están enfrentando una disyuntiva muy importante respecto al manejo de su talento humano. Y para tratar esto tenemos hoy a dos panelistas especialistas en el tema, con amplia trayectoria y de mucha experiencia. Ellos son, por un lado, Alicia de Trejo. Alicia tiene una trayectoria muy importante en el mundo empresarial y de talento humano especialmente. Ha trabajado en Citibank, en Banco Popular, en Deloitte & Touche, en Banco Pichincha, en Banco Solidario, en Corporación Maresa. Ha sido y es miembro de los directorios de Color Republic y de Conclina, y actualmente es fundadora y directora de AT Gestión Humana. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Muchas Y gracias. también nos acompaña Diego Román. Diego igualmente tiene una trayectoria importante a nivel empresarial y en el mundo de talento humano. Él ha sido, ha trabajado en empresas nacionales y multinacionales, ha ocupado gerencias administrativas, gerencias de talento humano, gerencias generales, es el actual presidente de la Asociación de Gestión Humana del Ecuador y es el fundador y director general de Influencia. Diego, igualmente muchas gracias, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Santiago. Un gusto. Estamos, nuevamente les doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Estamos en Zoom con la sala llena. Estamos también a través de Facebook Live. Nos pueden conectar, se pueden conectar y nos pueden acompañar. Yo voy a hacer algunas preguntas a los panelistas y al final del evento, o cuando concluyamos, mejor dicho, la sesión de preguntas y respuestas con ellos, daremos espacio a las preguntas de ustedes. Así que les agradecería mucho que mientras avanzamos en el evento, nos puedan ir escribiendo o haciendo llegar sus preguntas, y si es que tienen, si están dirigidos a uno de los dos panelistas en específico, que por favor me lo hagan saber para yo canalizar las preguntas hacia la persona escogida por ustedes. Dicho esto, arrancamos y quisiera, Alicia, empezar por ti. Y tal vez mi primera pregunta es, en este entorno de negocios contraídos, de liquidez apretada, donde las empresas necesitan cuidar mucho su supervivencia y tratar de generar rentabilidad. Las empresas se enfrentan a una disyuntiva, que es despedir gente o apostar por la gente. ¿Qué deben hacer? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, gracias. La pregunta de Santiago, y en primer lugar un saludo afectuoso
a todos. Yo veo que la reacción instintiva es reducir los gastos de personal a través de despidos indiscriminados cuando hay una tarea primaria que ejecutar, que realizar. Yo creo que en esta etapa los empresarios deberían ubicarse en una postura mental de aquella que tiene un emprendedor, donde en realidad su ideal es lograr su objetivo y para ello está totalmente enfocado, es persistente, tiene confianza y le pone mucha pasión a los temas. La primera acción que un líder empresarial debió ya hacer, pienso yo, es revisar el propósito y la viabilidad de su empresa. Y posterior debe reenfocar y alinear todos sus sistemas empresariales y todos sus recursos al propósito empresarial. ¿Cómo? Yo creo que es únicamente a través de la innovación. Y claro, para innovar, el recurso clave en esta crisis es el talento de sus colaboradores, el cual hay que organizarlo, impulsarlo, generar la innovación. Yo creo que es indispensable separar y enfocar ese talento en el hoy y en el futuro. Es decir, tener un equipo de colaboradores gestionando el hoy y otro equipo gestionando el mañana. Para el hoy se presenta la necesidad de un ahorro de gastos, un ahorro de costos de una manera profunda. El servicio al cliente, si antes era clave, hoy se volvió imprescindible. Y el día a día de la producción, entonces, enfocarse en el hoy permitirá mantener el negocio operando. Y para el futuro, enfocar a otro grupo de personas para repensar el negocio, donde se revisen productos, segmentos, canales, y esta debe ser una acción permanente. Entonces, el líder debe regresar a ver todas las opciones antes de prescindir de los colaboradores. Debe ahorrar costos fijos, variables, directos, indirectos, de producción, de venta, etcétera, etcétera. Debe eliminar productos que ya no son rentables y probablemente apetecibles porque las necesidades del cliente ya cambió. Debe eliminar procesos de menor impacto. Debe regresar a ver las fusiones empresariales. ¿Con quién me puedo fusionar? Debe reenfocar las actividades del personal por cambio de modelos de operación. Debe reducir jornadas y en consecuencia costos. Podría pensar en un diferimiento parcial en el pago de los salarios. Podría llevar adelante un programa de reducción voluntaria de horas de trabajo similar a los programas de retiro voluntario donde nace la voluntad de las personas y no el pedido o el forzar de la empresa. Puede también hacer alianzas empresariales, puede fusionar áreas de diversas empresas, puede crear interdependencia entre empresas, hacer negociaciones, crear servicios compartidos, puede reubicar al personal, ya sea en sus propios proveedores o en procesos de outsourcing que haga, puede generar trueque de insumos con proveedores y también podría eventualmente obtener liquidez de la propia fuente, es decir, promover programas de ahorro entre el personal de la empresa, lo cual le ayudaría a manejar su liquidez, ¿no? Ayer dialogando con un ejecutivo, me comentaba que durante muchísimos años plantearon a la gerencia eliminar o suspender el servicio de transporte que tenían de un helicóptero desde la planta de producción hacia las oficinas de abastecimiento. Esta idea nunca tuvo cabida en la gerencia general, porque tenían un recurso que resultaba imprescindible para salvar vidas como seguridad industrial. El médico de la empresa emitió un informe sobre la disfuncionalidad que representaba el helicóptero para transportar enfermos hacia la ciudad más cercana y esto generó un gran ahorro.
Esto permitió mantener plazas de empleo. ¿De quién vino la idea? ¿De quién opera ese ámbito? ¿De quién usa en realidad los recursos? Y finalmente, si la empresa, luego de hacer todos los análisis y esfuerzos, no logra sostener sus gastos de personal, debe eliminar los cargos que ya no constituyen el corazón y la operación del negocio. Se sugiere hacer un análisis separado, independiente, del cargo a eliminar versus el ocupante. Así podrá retener el mejor talento y el mejor desempeño. Si hay que prescindir de los colaboradores, hágalo con respeto, hágalo con empatía, hágalo con consideración. Este es uno de los momentos que más se marcan en el recuerdo del colaborador. Esto también va a demostrar la calidad humana, el profesionalismo y la decencia de quien lo ejecuta esto. Luego de las medidas es indispensable reconfigurar los procesos y los flujos de trabajo y los cargos. Esa es mi opinión. Ok, te agradezco, Ali, es muy interesante. Diego, permíteme, dada la importancia de este tema, creo que esta es la disyuntiva más importante que en la parte de talento humano hoy por hoy se encuentran los empresarios y los emprendedores. Te decía, permíteme hacer la misma pregunta. En esta disyuntiva, ¿qué hacer? ¿Despedir gente y generar impactos rápidos en cuanto a liquidez, en cuanto a posible rentabilidad, o apostar por la gente? ¿Cuál es tu visión al respecto, por favor, Diego? Ok, gracias Santiago, y igualmente un gusto estar aquí compartiendo con Alicia y contigo este webinar, y aprovecho también para saludar a todas las personas que nos acompañan tanto aquí en Zoom como en Facebook Live. Y a ver, tal vez yéndome a la pregunta. Sí, tú hablabas de disyuntiva y yo diría, este es un tema polémico, es un tema amplio, creo yo, donde pueden haber diferentes puntos de vista. Y creo que, a ver, siempre hay una forma de ir viendo como que la salida puede ser una salida financiera. Y tal vez yo voy a apostar ahorita por la gente. Y sin que esto quiera decir que no veo importante el poner la mirada sobre los números y sobre la realidad, porque creo que estamos muy conscientes de lo que está pasando. Pero muchas veces la solución financiera puede ser una solución de corto plazo, ¿ya? Y yo creo que aquí ahorita lo que estamos necesitando es tener, a mí me encanta un concepto que habla Simon Sinek, que habla de la mentalidad o del juego infinito, ¿no? Es decir, esta es una respuesta a, a un juego finito de corto plazo, cuando lo importante es tratar de comenzar a ver en el largo plazo, en los modelos infinitos, y en el modelo infinito es, a ver, esta es parte de un juego. O sea, es que yo cogería esto como un partido de deportes o de un juego de fútbol. Yo diría, estamos jugando hasta aquí y hasta aquí la crisis está tanto, ¿no? Pero lo importante no es únicamente el resultado de este partido. Yo creo que lo importante es ver cuál es el resultado final de sostenibilidad, es decir, dónde vamos a terminar como empresa. Y creo que eso es un tema fundamental. Y eso creo que se va más allá de un resultado financiero, creo que se va más allá de cualquier modelo meramente de negocios. Y te hablo meramente de negocios porque yo creo que el resultado de un negocio está en la gente. Es decir, el resultado financiero es un resultado financiero, es ver atrás de lo que pasó, pero yo creo que lo que tenemos que ver siempre es ver hacia adelante. Y para eso creo que es muy importante mantener enfoque y definir exactamente qué es lo que queremos. Porque si es que nuestro enfoque es un enfoque cortoplacista, vamos a tener resultados cortoplacistas. Si mi enfoque es financiero, voy a tener un resultado financiero, ¿sí? Pero si es que de alguna manera, por poner una analogía, estoy viendo un muro al frente mío y mi enfoque es el muro, si es que yo no dejo de ver el muro, lo que voy a hacer es me voy a estrellar contra el muro. Entonces, que lo que estoy viendo son números, lo que me voy a fijar únicamente es preocuparme cómo solucionar un tema de caja y un tema de números. Y creo que ahorita nos toca ver alternativas. Creo que hoy día es un momento de
de alta creatividad, ¿no? Yo creo que es un momento muy crítico para las empresas, para el país, pero también es un momento muy crítico, creo yo, que para las personas, ¿no? El otro día circuló una noticia de un estudio de la Universidad de las Américas que hizo conjuntamente con Aval, ¿no? Y me pareció realmente muy importante, es decir, a la fecha ya se han perdido, hasta el mes de mayo, ya se han perdido aproximadamente 280,000 plazas de trabajo, ¿no? Y la proyección de aquí hasta agosto es que podamos llegar a 600,000 plazas de trabajo. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el impacto que tiene en la sociedad el tener gente desempleada, por un lado? Por otro lado, yo me hago otra pregunta. A ver, si es que yo soy empresario, yo estoy asumiendo una responsabilidad. Y creo que una de las responsabilidades es mi gente. Si bien yo como empresario tengo que responder a una junta de accionistas por un resultado, ¿sí? Pero también tengo que responder por un X número de personas que están bajo mi responsabilidad, porque esa es una responsabilidad de la empresa, ¿no? Y muchas veces oímos hablar de la familia tal, es decir, cuando le nombramos a la empresa como familia. Yo creo que este es el momento de mostrar que somos familia, ¿no? Y el otro día me ponía a pensar, a ver, si es que uno se queda sin trabajo, ¿qué hace? Uno como padre de familia hace cualquier cosa por dar de comer a su familia, ¿sí? Y de ahí me acordaba alguna vez en el auto yendo con mi hijo Tomás y en un semáforo veíamos a los canillitas que te venden las bebidas en los semáforos. Yo le decía, imagínate lo que tú sentirías de verle a tu papá parado en la esquina vendiendo botellitas para sustentar a tu familia. Y yo me hago la pregunta, ¿no será a eso también una pregunta que nos debemos hacer en las empresas? Es decir, asumir esa responsabilidad como padres, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que no hay que ver el tema financiero, hay que verlo, pero creo que es un momento así como yo busco alternativas, cómo mantengo a mi familia, yo tengo que buscar alternativas de empresas, cómo subsisto. Y creo que pueden haber muchos mecanismos, ¿no? Y dentro de esos mecanismos creo yo que hay mecanismos que son los típicos, los tradicionales. Creo que el más rápido es recortar gastos y recortar gente. Pero creo que podemos ir más allá. Hemos visto en los webinars anteriores, webinars de redefinir el modelo de negocios, de reinventarnos y una serie de temas que están sobre el tapete todos los días. ¿No será también momento de reinventarnos como empresa? Y dentro de este reinventarnos, ¿no estará el encontrar fórmulas para salir adelante dentro de la empresa? Y también me pregunto, ¿no será que dentro de esta pregunta, porque yo creo que este es un tema de preguntas, hay que preguntarnos las preguntas correctas? Es que me pregunto cómo voy a solucionar el problema de caja, comienzo a hacer recortes. Pero es que me pregunto cómo quiero que mi empresa subsista y que subsista con mi gente, posiblemente las respuestas sean distintas. Entonces, si es que yo comienzo en este bagaje de preguntas y de repensar y de redefinirme como negocio, y tal vez la respuesta no únicamente está en la gerencia. Entonces yo digo, parte de las acciones que podemos hacer es, nos podríamos reunir y conversar con nuestra gente, escuchar a las personas que están frente al cliente, escuchar a las personas que están en la operación básica, donde hacen el trabajo de delivery al cliente, escuchar al resto de la organización qué alternativas pueden haber. Y posiblemente surja una serie de alternativas. Entonces yo creo que también es un tema de, hay que pensar el tradicional dicho, hay que pensar fuera de la caja. Y fuera de la caja, ¿dónde puede estar la respuesta para sacar la empresa adelante? Y creo que ahí podemos encontrar muchas respuestas, ¿ya? Eh, Lamentablemente, otro de los temas que vemos es el tema legal. ¿Qué nos permite la ley? Y hoy día ha habido una serie de flexibilización laboral en buena hora, pero también creo que ha habido mucho abuso en otros términos. Creo que la ley, dentro de lo que ha podido, nos ha dado alternativas. Y creo que Alice las mencionó, reducción de jornadas. Creo que hay cómo negociar con los trabajadores o alternativas, pero es negociar, no es imponer ni tampoco es
contar una decisión. Creo que es hablar con la gente, llegar a compromisos con la gente, porque inclusive esto tiene que ser compromisos acordados, inclusive frente a la autoridad, es decir, a ese nivel de acuerdos tiene que llegar. Pero de ahí también yo me pregunto, ¿será únicamente un tema de ley? O sea, ¿será que yo cumplo con la ley y con eso y estoy? Y con eso también estoy diciendo, hay muchas empresas que están fuera de la ley, ¿no? Aprovechando la crisis, están tomando decisiones bajo sus necesidades. Entonces, eso también creo que hay que ver hasta qué punto es así, ¿no? El otro día había un tema que me pareció interesante. El Titanic, famoso Titanic, y todos creo que hemos visto al famoso iceberg del Titanic. El Titanic cumplió con todas las ordenanzas de ley en cuanto a los temas de seguridad. Tenía el número exacto de botes salvavidas que definía la ley. Pero el rato que se chocó no era suficiente para toda la tripulación y la gente se murió. Entonces, aquí no es únicamente un tema de ir cumpliendo con temas legales. Entonces, creo que tema legal, tema financiero son herramientas, mecanismos que hay que ver, ¿no? Y comparto con Alice que este también es un tema que va más allá de estos aspectos, es un tema también de propósito, es decir, cuál es el propósito de mi empresa y en función de ese propósito, ¿qué alternativas tengo? Y creo que alternativas podríamos pensar muchas y creo que hay que hacer las preguntas y hay que navegar dentro de las organizaciones para ir viendo. Las personas necesitan sentir confianza, sentir seguridad y sentir compromiso, pero esto es de ambas vías. Es decir, el compromiso, la seguridad y la confianza es ida y venida, no es únicamente la empresa la que pide compromiso. Porque yo me pregunto, una empresa que el día de hoy vota a X número de personas, a otros les reduce el sueldo, a otros hace otras artimañas que puede hacer por ahí. ¿Qué queda pensando y qué queda sintiendo la gente que se queda? O sea, me quedo con la confianza de decir, ¿y cuándo me toca a mí? Y solamente déjame agregar este pequeño tema adicional. A ver, y esto te estoy hablando también de realidades que veo, ¿no? El otro día conversaba con un cliente, ha aguantado todo lo que ha podido dentro del asunto. Sí, la crisis llega y los números comienzan a llegar a un fondo. Y dentro de esto nos hemos pasado 2 semanas conversando en alternativas y ha tratado de lograr salvar las cuestiones dentro de las alternativas. Ayer noche hablé con él y me dijo, tengo ya definido, tengo que hacer recortes, ya no puedo más, pero quiero saber cómo hacerlas. Le dije, oye, ¿y qué pasa si es que conversas con la gente, con los que van a salir y les das una explicación? Ellos han visto el esfuerzo que has hecho, posiblemente entiendan lo que vas a hacer. Y me dijo, ¿y me puedes acompañar el sábado para hablar con la gente? Con mucho gusto. Entonces, yo creo que hay formas y hay formas, ¿no? Y creo que después podemos seguir hablando de otras alternativas que hay, pero creo que este es un tema de encontrarle una salida, no únicamente pensando en el resultado final, en el resultado financiero. Creo que aquí hay un resultado que nos estamos jugando, que es la partida de cómo subsistimos como empresa de largo plazo. Gracias, Diego. Les voy a pedir a los dos que acortemos un poco las respuestas, porque tenemos algunas preguntas y tenemos ya algunas preguntas de los asistentes. Entonces, por favor, tratemos de recortar en algo. Alicia, déjame regresar sobre el tema y ponerme en los zapatos de algunos de los clientes que, por ejemplo, llegan a Optifin buscando que les ayudemos a repensar su modelo de negocio o a optimizar sus fuentes de financiamiento. Y tenemos casos de clientes que nos dicen, oye, mi sector está absolutamente deprimido, no veo que el negocio se va a reactivar en un buen tiempo, no tengo tiempo, los gastos me están comiendo. Y la opción es, tengo que entrar a hacer recortes. ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo enfrentarías tú ese tema desde el punto de vista de talento humano? Esa realidad del empresario que siente que ya no tiene opción y que tiene que entrar en un proceso de reducción.
Bueno, yo, Santi, tal vez este tema tiene estrecha correlación con el liderazgo, es decir, de cómo mantener un liderazgo legítimo con los colaboradores sin perder credibilidad en la coyuntura actual, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en primer lugar el líder tiene iguales sentimientos de temor, de miedo, de incertidumbre, y para esto debe trabajar primero en ponerse a sí mismo el oxígeno. La receta de esto no es nueva, pero está obligado a ejecutarla. Tiene que dormir bien, tiene que hacer ejercicio, tiene que alimentarse bien. Alice, perdóname que te interrumpa. Luego hablamos del tema de liderazgo. Mi punto era más cómo tomar las decisiones de dónde hacer los recortes. ¿Ya? ¿Cómo escoges? ¿Cómo manejas un proceso de downsizing, de reducción? Bueno, en primer lugar, en realidad tiene que enfocar el propósito de la empresa, y luego de enfocar el propósito de la empresa, tiene que ver cuáles son en realidad los procesos o las áreas que van a estar enfocadas en el nuevo ambiente, en el nuevo propósito del negocio, en la nueva forma de operar el negocio. Creo que entendido eso, tiene que observar aquellas acciones, aquellas estructuras que van a dar el valor futuro a la empresa, y aquellas estructuras que hoy por hoy no van a ser operativas acorde al objetivo del negocio. Manejar un proceso de downsizing implica estar siempre pensando y pendientes de cuál va a ser el corazón y la nueva operatividad del negocio. Entonces, enfocar en aquellos cargos, no necesariamente personas, sino en aquellos cargos donde ya no está conectado con la nueva operación del negocio. Eso por un lado. Por otro lado, es indispensable al manejar la reducción, comunicar permanentemente al personal por qué se lo hace, cuál es el propósito que se tiene al hacerlo, y administrar con absoluto respeto ese downsizing. Mi recomendación es no mezclar en el pensamiento o en el análisis cargos con personas, porque se puede en realidad afectar el talento de la organización. Hoy por hoy es indispensable entender cuál es el enfoque que el negocio va a tener. Esa es mi recomendación de cómo manejar un downsizing. Gracias, Alicia. Te pido un favor que me están pidiendo por chat. Si puedes bajar un poco tu pantalla, que no se te ve completa la cara. Un poquito más si puedes, gracias. Diego, déjame pasar a otro tema. En el nuevo entorno, donde los negocios han cambiado, los consumidores han cambiado, la forma de trabajar ha cambiado, ¿qué nuevos roles deberían aparecer dentro de la estructura de una empresa? ¿O cuáles roles van a cobrar mayor importancia que la que tenían en el entorno anterior? Ok. A ver, yo creo que ahorita hay varios conceptos que es importante toparlos aquí. Creo que primero y lo interesante de esto es que son conceptos que ya se venían hablando de antes, pero esto lo que ha hecho es un cambio exponencial de lo que ya hemos venido conversando anteriormente. Entonces, el tema de ser tecnológico, de ser digital, creo que es una de las primeras características. Hoy en día ya no es una opción no ser parte de un mundo digital. Es decir, tenemos que estar familiarizados con estas herramientas. Hoy día creo que la gran mayoría de personas nos comunicamos por medio de
de estas herramientas virtuales, nuestras reuniones son por herramientas virtuales, las reuniones con nuestros equipos de trabajo. Entonces, el hecho de ser tecnológico hoy día es un tema fundamental. Creo que hay que tener una alta capacidad de flexibilidad. Flexibilidad, ¿por qué? Porque estamos en un ambiente muy incierto, muy complejo, muy ambiguo. Entonces, los cambios van a venir por diferentes lados y uno tiene que estar muy preparado para saber cómo tener esa capacidad de reacción. Entonces, uno tiene que tener una capacidad de reacción ágil. Tiene que saber adaptarse y saber dejar estructuras y modelos de trabajo anteriores y estar en un permanente ambiente de manejo de cambio. Creo que parte también de los roles que tenemos que ir pensando es, a ver, hoy día hay una serie de roles que tienen que ver con el ambiente actual, es decir, estar, ¿cómo se llama?, tener mucho autocontrol emocional, ¿no? Justo hoy día en la mañana hablaba con un cliente y me decía, a ver, hoy día nosotros estamos con un 80% de la gente trabajando en telemercadeo, en teletrabajo, ¿sí? Y pensamos regresar a un 70%, es decir, 70% de las personas se van a quedar en teletrabajo, ¿ya? Eso quiere decir que la forma de trabajo va a ser totalmente distinta. Entonces, hay que estar dentro de esto. Creo que el tema de tener una comunicación muy estratégica es fundamental. Es decir, en un entorno digital, en un entorno donde los trabajos ya son más a distancia, la comunicación tiene que ser sumamente amplia. El nivel de confianza de los equipos y de empoderamiento tiene que ser sumamente amplio. Porque, a ver, tenemos que dejar a un lado eso de que yo tengo que estar viendo a la gente cómo trabaja, ¿no? Es decir, hay que generar nuevos mecanismos de coordinación. Hoy día existen una serie nuevamente de apps virtuales que nos ayudan a coordinar trabajos y a coordinar funciones. Tenemos que estar listos para eso. Tenemos que tener un amplio nivel de innovación, de creatividad, una capacidad de reacción sumamente ágil. Entonces, dentro de esto también creo que es importante desarrollar competencias de agilismo. Es decir, hoy día vivimos en un entorno de un cambio muy ágil, necesitamos tener capacidades de agilismo donde tomemos decisiones ágiles, donde ya las cosas no sean temas que querramos ver de aquí a 6 meses, sino temas que querramos ver en una semana, 15 días, vayamos midiendo por plazos cortos. Entonces, también tenemos que mantener mucho ese enfoque de manejar plazos cortos, ¿no? Creo que hay que ir pensando en cómo generar clima, ¿ya?, y cómo mantenernos emocionalmente aptos para manejarnos dentro de un entorno cambiante y distante, ¿no? Entonces, creo que hay una serie de elementos ahí, Santiago, que me parece fundamental, que están teniendo un rol muy importante dentro de los nuevos roles. Y algo que es importante, a ver, el hablar de estructuras y el volver a hablar de estructuras desde un punto de vista de la descripción de funciones y de las funciones, eso creo que es un tema que está atrás. Y hay que comenzar a ver roles colaborativos y roles enfocados en propósito y en objetivos. Y dentro de estos objetivos, ¿qué roles juegas y cómo colaboras con el resto y cómo interactúas con el resto? Entonces, desde ahí creo que es importante ir viendo que hay una variedad de formas en las cuales esto va a tener un nuevo impacto. Y obviamente va a haber una guerra de talento impresionante, ¿no? Es decir, aquí las personas que no se comienzan a preparar dentro de las organizaciones, es decir, van a tener que irse enfrentando a nuevas generaciones que vienen con otras herramientas. Entonces, la preparación permanente va a ser un tema fundamental. Y creo que esto también es importante para toda esta gente que está saliendo. Es decir, si es que yo salgo, yo ya tengo que ir pensando no solamente en roles de cómo me voy a reubicar, sino también qué perfiles están buscando hoy día las empresas, cómo me preparo para ser competitivo dentro de una era de guerra de talentos importante. Y si no encuentro qué, tendré que aprender a emprender. Entonces, también aquí recojo lo que Alice decía en la primera pregunta, es decir, esta mentalidad de emprendedor es fundamental hoy en día.
ya sea para emprender dentro de las Gracias. empresas o emprender fuera. Gracias, Diego. Alicia, déjame retomar y ir en este tema. Tú ves cobrando importancia en estos momentos dentro de una empresa. Santi, yo pienso que el rol tecnológico juega un papel extremadamente importante. Incorporar aquellas nuevas tecnologías donde hoy por hoy se necesita de manera indispensable el poder aportarle a la organización. Otro rol que veo extremadamente clave es el de enfoque en el cliente. Se puede poner el nombre que se quiera poner a este rol, pero siento que se vuelve totalmente independiente el estar junto al cliente para ver si sus necesidades se están cumpliendo. Otro rol que creo que es extremadamente clave es la del marketing digital. El marketing digital ha tomado un papel súper importante. Si antes se venía trabajando mucho con el marketing digital, hoy más que nunca, el incorporar perfiles expertos en e-commerce que transformen la forma de ofertar los productos y los servicios y la forma de llegar al cliente. Otro rol importantísimo es el delivery, antes o actualmente también llamado como la logística. Este tema tiene que reforzar el proceso que va al cliente, repensar los medios, repensar la forma de llegar al cliente. A más de lo electrónico, ¿qué otro tipo de mecanismos se puede usar para llegar al cliente? Un área de eficiencia dentro de la organización se vuelve extremadamente crítica, extremadamente importante, donde pueda en realidad mirar la parte de rutas, medición de tiempos, delivery con calidad, reestructuración de procesos. Y no es menos importante que dentro del área de personas, de gestión de personas, se refuerce mucho lo que es la parte de cultura organizacional. ¿Quién tiene el conocimiento hoy por hoy? Tiene la autoridad, tiene el liderazgo para poder definir temas independientes al cargo que tenga en organización. La supervisión deberá enfocar mucho en los entregables, no en el proceso. Hay que elevar el nivel de exigencia. Es decir, el rol de un gerente, de un líder, tiene que cambiar por completo. Entonces, hoy por hoy hay muchos cambios que operar a nivel organizacional. Pienso yo que esos son los más relevantes, los más importantes, y finalizo este tema sugiriendo que en el mundo de la tecnología hay que trabajar mucho en la parte de conectividad con el cliente y con los potenciales clientes y también con los colaboradores. Pienso yo que hay que educar a las personas, especialmente aquellas que conocen tecnologías antiguas, en el uso de las tecnologías nuevas, es decir, reforzar el área de tecnología con profesionales jóvenes, disruptivos, que están al día con la nueva tecnología. Gracias, gracias, Alice. Sigamos avanzando y quiero retomar algo que mencionó Diego Alicia hace un momento, que es el tema de liderazgo legítimo. Y claro, a mí se me genera una gran duda, es decir, ok, ¿cómo el líder puede mantener un liderazgo legítimo? ¿Cómo puede evitar perder credibilidad frente a su gente cuando por un lado trata de motivarlos, trata de pedirles compromiso, de pedirles que caminen esa milla extra que todas las empresas necesitan?
pero al mismo tiempo está hablando de reducción de salarios, de reducción de beneficios, tal vez está haciendo reducción, un recorte de estructura. ¿Cómo mantener esa credibilidad cuando por un lado pides algo y por otro lado sacas el machete? Para Diego, Diego, por favor. A ver, creo yo que el tema del liderazgo es crucial y es fundamental dentro de en este momento, ¿no? A ver, el liderazgo tiene que ser un liderazgo que primero tiene que dar certeza y confianza. ¿Ya? Yo creo que el tema de generar confianza es un tema fundamental. Y si es que hablamos de legitimidad, yo creo que la confianza viene principalmente por el hecho de ser muy transparente, muy directo, sin agendas ocultas, sino muy veraz en lo que uno está diciendo. ¿Ya? Creo que el liderazgo tiene que generar seguridad. Entonces, ahí hablamos de los círculos de seguridad. ¿Cómo yo genero un círculo de seguridad donde la gente pueda sentir la tranquilidad de que se están preocupando por mí? Si es que se preocupan por mí, entonces yo también me preocupo por la empresa y me preocupo por las cosas que vienen. Creo que ahí, en el tema del liderazgo, tenemos que ver que la comunicación es perdón, es un tema fundamental. O sea, la comunicación auténtica, la comunicación en donde yo estoy dispuesto a escuchar, pero a escuchar para entender cuál es la necesidad, qué es lo que la persona necesita y partir desde esa necesidad. Y cuando uno parte de esa necesidad, uno también puede expresar con la misma sinceridad las cosas. Entonces creo que el diálogo honesto, directo, en primera persona, es fundamental también aquí. Creo que ya no estamos en una época de control, pese a que hoy día, no sé si es que estamos ahí, se me fue la luz, creo. bien, debe hacer ejercicio, debe alimentarse bien. En realidad, debemos recordar que cuando los pasajeros de un avión observan que el capitán de vuelo está disminuido, la sensación de desastre es inmediata. Entonces, lo primero que tiene que hacer es permitir que su equipo le vea bien, le vea fuerte, le vea sólido. Por otro lado, aquellos líderes que se enfocan primeramente en los objetivos que deben conseguir las personas en lugar de enfocarse primeramente en las personas que consiguen los objetivos, sin duda van a fracasar. Hoy necesitan liderar con la psicología. Y para mí, el liderazgo legítimo está relacionado a las conductas y a las acciones que debe tener el líder. Y pienso yo que tres son básicas: ser competente, ser coherente y ser humilde. En el lado de competente, hoy debe estar tanto en el puente cuanto en la sala de máquinas del barco. Hoy no puede solamente estar en la estrategia y olvidarse del mundo táctico, tiene que estar en los dos. Es época de ver la estrategia y es época de ver la táctica, repensar el negocio y también repensar su área, ¿no? Si no es un gerente general, vaya a su mundo de acción, a su área, ser sensible con el entorno, reconocer que hay temores y escuchar a la gente. Debe conectarse en el lado personal con la gente, debe estar presente en el lado humano y en el técnico, dedicado a la planeación con calidad, porque cuando uno está planeando, se obliga a pensar en hipótesis, ¿no? La coherencia, dar ejemplo, tener el valor para asumir riesgos, tomar decisiones que puedan resultar costosas. Y en el lado de ser humilde, no arrogante, admitir y expresar que se puede errar en las decisiones,
que hay una capacidad de adaptarse, tiene que dar la autoridad a quien compete, a quien sabe del tema. Y en crisis la jerarquía no cuenta. En crisis lo que cuenta en realidad es quien puede generar ideas y quien puede generar resultados. La parte de comunicación, como Diego empezó a manifestar, es extremadamente clave. Existe el riesgo de desmoralizar a la gente y hay que tener sabiduría y hay que tener coraje para emitir los mensajes. Hay que regular las emociones, hay que ser transparente, hay que describir con precisión los temas y ajustarse a la realidad, y debe ser tan claro como le sea posible en todo lo que sabe, mensajes entendibles. Y un tema súper importante, tiene que comunicar esperanza. Sin esperanza, cualquier cosa que se resuelva hará imposible, ¿no? Entonces, a más de liderar, también tiene que impulsar la motivación. Cierto es que la motivación es intrínseca, es decir, cada quien tenemos nuestros motivos y nuestras motivaciones. Sin embargo, el líder tiene que impulsar, tiene que generar propósito. El no dar un propósito a las metas, a los objetivos, a las tareas, puede generar momentos de mucha incertidumbre e inestabilidad. El propósito tiene que ser declarado, tiene que ser claro. Esta declaración el líder lo tiene que hacer en forma personal e individual. Tiene que dar claridad. Hoy es momento de comunicar con mucho detalle y dar seguimiento a los entregables. Hay que generar seguridad psicológica en la gente. Esto es feedback constante y ojalá sea cara a cara, aunque sea de manera virtual. El feedback da la sensación de que la persona se siente que está en el radar de su líder. No olvidar de premiar. Y claro, todo esto tiene un tema adverso, el disminuir el trabajo de las personas, el disminuir el reto, el no explotar el potencial, genera disminución en energía de las personas. Entonces, si el líder tiene gran parte de estas conductas y acciones indicadas, ¿por qué puede ser visto como un líder falta de credibilidad? ¿Por qué puede ser visto como un líder que no tiene autenticidad? Sin embargo, hoy por hoy el equipo va a estar priorizando que se mantenga la fuente de trabajo, ¿no es cierto? Y por esto estarán abiertos a entender que si la empresa tiene que actuar disminuyendo costos y disminuyendo estructura, la gente va a entender. Lo que no va a aceptar es que el líder deje de actuar como debe actuar en estos momentos de crisis. Gracias, Alicia. Déjame seguir contigo un momento más. Tú decías, en crisis la jerarquía no cuenta. ¿Puedes, por favor, profundizar, ampliar el concepto? En crisis, lo primero que hay que hacer es agrupar a gente que sabe del tema. Entonces, cuando yo conformo un equipo, que lo puedo llamar comité de crisis, que lo puedo llamar grupo para enfrentar la situación, aquí el conocimiento y la capacidad es la que cuenta. Entonces, no es yo gerente general o yo director de un área por tener el título de director o supervisor, sé más que otros, no. Entonces, la jerarquía no cuenta, cuenta el conocimiento, la ejecutividad y el poder operar una situación. Muchas veces el conocimiento está en mi colaborador. Yo pongo un ejemplo, Santi, que lo he usado. ¿Quién tiene a nivel familiar la autoridad en la casa? La autoridad en la casa tiene el que más conocimiento tiene. Ejemplo, en tecnología, mis hijos tienen la autoridad, ellos saben más que yo. En muchos otros temas, ellos tienen la autoridad, ellos saben mucho más que yo. Entonces,
ese aspecto de liderazgo que quiere decir ser coherente, tener la humildad cabe perfectamente en estos momentos de crisis. Gracias, Alice. Diego, te perdimos un momento mientras nos hablabas de liderazgo. ¿Quieres retomar algún concepto o paso a otra pregunta? Gracias, Santiago. Sí, perdón, pero se me fue la luz, es que ahorita me conecté con la carga del celular, pero bueno, esa es parte de esta vida tecnológica que estamos viviendo. A ver, tal vez lo que me gustaría ampliar aquí, Santiago, y estoy totalmente de acuerdo con muchos de los conceptos que nos ha dado Alicia: humildad, apertura, coherencia, ejemplo. Creo que el líder también tiene que ser muy firme en el enfoque a resultados. Tiene que tener ese propósito y ser muy firme en él mismo, a través del ejemplo, en ser muy coherente con los resultados y con el logro de resultados. El accountability tiene que ser, como se llama, estar sobre la mesa. Y es el líder el que tiene que de alguna manera buscar eso, pero no buscarlo a través del control. Yo creo que el control, como decían antes, no es una opción. Yo creo que ahorita hay que permitir que la gente se empodere y logre sacar las cosas adelante. Y esa responsabilidad es del líder. Entonces, hay un concepto que me gusta mucho a mí, que dice: el líder no es el responsable del resultado de la empresa. El líder es el responsable de los que son responsables, de los responsables de manejar la gente que logre el resultado de la empresa. Entonces, esta cadena de mando es el que le da al líder la posibilidad de poder estructurar un equipo a través del cual él, dando el norte, puede lograr el resultado que se necesita, sabiendo conducir bien a su gente, generando confianza, generando empatía, generando mucha comunicación. ¿Ya? Otro tema que me parece muy importante es que, y esto tal vez tiene mucha relación con lo que decía Alicia hace un ratito, es el tener el conocimiento. A ver, el líder tiene la responsabilidad de formar líderes, no de ser el líder, sino de formar líderes. Entonces, dentro de este concepto, creo que es muy importante tener claridad de que el líder tiene que permitir que el liderazgo natural que tiene cada una de las personas surja, y surge en el momento que se necesita que esa persona ponga sus recursos por sobre todo y logre generar esos cambios. Entonces, ahorita el liderazgo es un liderazgo compartido, ya no es un liderazgo de una sola persona. El liderazgo es un liderazgo que de alguna manera va surgiendo y se va fortaleciendo en función de todos los miembros que están dentro de una organización. El liderazgo, a mí me gusta también mucho el concepto que tiene Jim Collins sobre el bus. Él dice: el líder tiene que asegurarse de tener a la gente correcta sentada en el puesto correcto, y no tiene que estarse preocupando por motivar a la gente, sino tiene que generar conceptos a través de los cuales la gente coja y se automotive y lleve las cosas adelante. Y no importa hacia dónde esté definida la estrategia, porque la estrategia puede cambiar. Hoy día deben estar cambiando muchas estrategias. Lo importante es que el líder tenga a la gente de una manera tan bien enfocada que sepa a dónde tiene que ir y cómo tiene que reaccionar el momento que tiene que reaccionar. Yo creo que el líder consciente, ¿ya? Consciente de sus capacidades, consciente de la relación, ¿cómo se llama?, de uno mismo, de su equipo y del resultado, es el líder que hoy día necesitamos. Ya no es un líder de autoridad, hoy día es un líder que de alguna manera trabaja en función de la gente con quienes trabaja. Entonces, tal vez eso le agregaría al concepto que estábamos conversando, Santiago. Gracias. Gracias, Diego. Déjame seguir contigo. Estamos viviendo una etapa de cambio, de cambios profundos. ¿Cómo manejar ese cambio dentro de la organización? ¿Cómo preparar a la gente? ¿Cómo ayudar a la gente a adaptarse a ese cambio? A ver, primero creo que mucha comunicación. Yo creo que el líder tiene de alguna manera la responsabilidad de tener mucha claridad del rumbo hacia donde uno tiene que ir. El líder tiene que tener claridad del norte y tiene que tener mucha comunicación para poder
trasladar esa información a la gente, poder contestar las inquietudes, las preguntas, poder ser un soporte y un acompañamiento dentro de lo que la gente tiene que impulsar. Por otro lado, creo que es fundamental quitar los miedos. Es decir, el miedo es uno de los peores enemigos, no solamente de las personas, de las organizaciones. Entonces, creo que en una época como esta tenemos que estar muy permisibles al cambio. Y si es que la gente ve que yo puedo hacer cambios, yo me puedo equivocar, que tengo el derecho a equivocarme, ¿ya? A equivocarme, pero en un equivocarme traducido a aprendizaje. Es decir, yo me equivoco para aprender. Y es de ahí donde capitalizamos dentro de las organizaciones. Entonces, si yo voy creando todo este microambiente y voy generando una cultura lo suficientemente sólida como para poder sostener el cambio y para poder acompañar a la organización en el proceso de cambio, creo que eso es un tema importante. Creo que saber escuchar a las personas. Y ahí nuevamente estoy de acuerdo con Alice cuando Alice decía, a ver, a veces son los de abajo los que tienen la respuesta, ¿no? Y eso se transfiere también a humildad. Tenemos que saber escuchar a las personas. Entonces creo que el retomar, el reconstruir, el reformular, el rediseñar, todo eso tiene una gran capacidad de, ¿cómo se llama?, de trabajo interno, dentro del cual hay que ir co-creando todas estas cuestiones. Entonces, hay un concepto que se llama ¿cómo se llama? La era co. Es decir, para ir logrando estos cambios tenemos que saber entrar en un mundo de colaboración, ser muy colaborativos, aprender a co-crear, aprender a coevaluarnos. Y cuando hablo de coevaluarnos es que la evaluación no es únicamente una evaluación donde se habla hacia abajo, sino también se escucha hacia arriba. Entonces, todos estos conceptos creo que son conceptos que de alguna manera hay que ir creando. Entonces, cuando comenzamos a generar una cultura que es flexible, que está abierta al cambio, a la innovación, al acompañamiento, creo que ahí los cambios se pueden ir dando con mucho más facilidad. Perfecto, gracias, Diego. Alicia, ¿cuál es desde tu visión, cuáles son los cambios organizacionales que debemos de este momento, que deben los líderes empresariales redefinir, repensar, usando el verbo que mencionó Diego hace un momento, co-crear? ¿Cuáles son esos cambios organizacionales que el momento exige? Sin entender, en primer lugar, el propósito de la empresa, que puede ser el mismo que tenía antes, o uno diferente o modificado, que puede ser hoy, creo que ningún cambio debería producirse. Entonces, en primer lugar, entender cuál es ese propósito de empresa. En segundo lugar, entender la demanda actual y futura de los clientes, y en esa base redefinir la nueva estrategia y alinear toda la estructura, todos los procesos, todos los sistemas de trabajo hacia ese objetivo, ¿no? Si focalizamos en talento humano, hay que revisar todas las prácticas y todas las metodologías con que se venía gestionando a las personas. Fundamental, que Diego ya lo topó, es alinear la cultura corporativa a esta nueva realidad de la empresa. Las empresas tienen una nueva realidad y hay que alinear la cultura corporativa a esa nueva realidad. Hay que entender y redefinir qué es hoy talento para la empresa. Yo no creo que lo que antes era talento va a ser hoy. En realidad hay un cambio, una vorágine de cambio que se vino. Entonces, hay que alinear ese sistema de reconocer el talento. Hay que alinear los sistemas de gestión del desempeño. Tal vez uno puede pensar, hoy reduzco el nivel de exigencia, es cuando más se tiene que elevar el nivel de exigencia y sobre todo el nivel de enfoque. Y hay que capacitar organizacionalmente en eficiencia y en efectividad.
ahorita las estructuras están organizadas verticalmente, es decir, por tipo de especialidad, por áreas. Hoy conviene incorporar en esas áreas personas especializadas de otras disciplinas que estando en la convivencia, en la interacción, puedan traer pensamientos diferentes y amplíen el pensamiento de la gente. También me parece que hoy hay que organizar grupos itinerantes por líneas de producto o líneas de negocio, donde esté integrado un equipo multidisciplinario que vaya desde la producción hasta la comercialización y no necesariamente por áreas, ¿no? Y solamente cito, hay que generar un gran cambio organizacional para que la tecnología esté en primer lugar, el marketing digital, el e-commerce, el delivery, la excelencia en el trato al cliente, ¿no? Y yo sí creo que hoy por hoy hay que poner sistemas que entreguen la responsabilidad de la calidad de producto y de servicio del cliente a toda la línea de producción o delivery de un servicio. En la parte de cultura organizacional, grandes cambios, sobre todo elevar el nivel de exigencia en las personas. Eso inclusive va a ayudar a generar un entorno de seguridad. Entonces, hoy por hoy hay mucho cambio organizacional que efectuar, pero siempre partiendo de lo que es el propósito de la empresa actual o la redefinición del propósito de la empresa. Diego, ¿tú quieres ampliar algo en este punto de cambios organizacionales o puedo pasar a otro tema? Sí, gracias, Santiago. Sí, creo que creo que este es otro tema crítico, ¿no? Y de alguna manera yo creo que si es que nosotros vamos viendo los cambios que van a haber, bueno, los cambios que ya están, ¿no? Vamos entendiendo que estos de alguna manera tienen que ver con un cambio de modelo organizacional importante. Y ese cambio de modelo organizacional está muy ligado con este nuevo entorno. Entonces ya no estamos hablando de estructuras jerárquicas. Las estructuras jerárquicas ya han venido cambiando desde hace algún tiempo. ¿Sí? Y, se aplanaron, luego entraron otros modelos de negocios. Hoy día ya podemos ir hablando de que estamos trabajando en ambientes redárquicos, es decir, redes. Entonces, las organizaciones tienen que irse estructurando en función de redes y eso está muy alineado con lo que nos decía hace un rato Alicia, es decir, son equipos multidisciplinarios donde los líderes ya no son necesariamente las cabezas diarias, sino son los colaboradores de, operativos, los que están manejando los procesos, los que están al frente de esto. Tenemos que ir pensando en que estas estructuras tienen que irse manejando dentro de conceptos ágiles y todo esto viene mucho de estos conceptos ágiles de Scrum, todas estas nuevas tendencias que de alguna manera nos llevan a generar resultados más rápidos. Entonces, las organizaciones tienen que ser mucho más dinámicas, mucho más ligeras en cuanto a su toma de decisiones, en cuanto a su capacidad de respuesta, en cuanto a su capacidad de innovación y de creatividad. Entonces, estos conceptos son conceptos que tienen que pegar directamente dentro de los cambios de modelos organizacionales. El tema cultural es fundamental. Ayer hablaba con un potencial cliente y conversábamos sobre cambios que ellos están queriendo hacer y hablábamos del tema de cultura. Entonces, si yo me quiero ir hacia una organización que va encaminada hacia la innovación, primero tengo que preguntarme, ¿tendré yo la cultura para moverme en un ámbito de innovación o tendré que ir desarrollando una cultura donde mi organización esté muy enfocada en un tema de innovación? Donde los perfiles, donde la capacitación, donde la formación, donde lo que yo requiero como recursos y como capacidades están orientadas allá. Pero primero tengo que entender bien esa cultura, tengo que definir esa cultura y luego tengo que acompañar con temas ¿cómo se llama?, de estructurales y de roles y todo este ambiente. Entonces, sí, los cambios estructurales son importantes, estos cambios redárquicos, esto mismo de los líderes naturales
emergentes, es decir, ellos ya no están dentro de un concepto de un liderazgo formal y tenemos que dejarles que fluyan, dejarles que vengan. Entonces, creo que todo esto impacta en la cultura y estoy aquí totalmente de acuerdo con Alice y creo que es un tema fundamental. ¿Tenemos claro cuál es el propósito? Porque si es que tenemos claro cuál es el propósito, nos vamos definiendo cuál es la cultura que necesitamos crear, nos vamos definiendo cuál es la estructura y luego seguimos creando hacia abajo. Entonces, es todo un concepto fundamental que hay que ir desarrollando ahí. Entonces, el tema estructural es un tema importante porque ya no podemos seguir siendo la misma organización. Hace un rato les contaba de un cliente con el cual estaba hablando y él me decía, nos estamos yendo todo teletrabajo, porque el teletrabajo, por un lado, ojo, aquí hay un tip, el teletrabajo me ayuda a mí a bajar costos desde un punto de vista de estructura, de luz, de tecnología, de metros cuadrados. El otro día leí un artículo, no me acuerdo si era en Nueva York, que decía que todos los cambios que están habiendo a nivel de las estructuras de las organizaciones están ahorrando como 1 millón de metros cuadrados, lo cual repercute en costos. Entonces, queremos pensar en costos, ahí también tenemos que ir pensando en estos nuevos temas, ¿no? Entonces, este cliente me decía, nos estamos yendo totalmente a teletrabajo, ya no vamos a regresar, sino solamente el 30% de la organización. ¿Eso qué implica en cuanto a estructura, en cuanto a cultura, en cuanto a modos de trabajo, en cuanto a formas de medir el desempeño, formas de comunicación? Entonces, cuando hablamos de desarrollo organizacional, estamos hablando de una serie de macroprocesos que son los que hacen que la organización camine. Y toditos estos no es que tienen que cambiar, ya cambiaron. Y si es que después de este proceso que estamos viviendo ahorita, regresamos nuevamente a nuestro lugar de trabajo, a querer seguir trabajando como trabajábamos antes, sencillamente nos va a ir mal. Entonces creo que este tema de la estructura, de los modelos organizacionales, del desarrollo organizacional, es un tema al cual hay que darle mucha cabeza, es decir, es un tema fundamental en la sostenibilidad de las organizaciones. Creo que esto es algo que... Perfecto, les agradezco. Perdón, te interrumpí, Diego. No, sigue nomás, te estaba dando la palabra. Les agradezco mucho a los dos, Alicia, Diego. Llevamos 1 hora y 10 de webinar. Déjenme hacer a mí un brevísimo resumen. Hay muchos conceptos interesantes que nos han dado. Voy a tratar de rescatar los más importantes desde mi criterio y enseguida dar paso que tenemos algunas preguntas tanto que nos han llegado vía Zoom como vía Facebook Live. A ver, primero, ante la disyuntiva de recortar gente o apostarle a gente, creo que hay el planteamiento clave estaba en buscar alternativas, en no irse por el camino fácil y rápido de recortar gente, obviamente cuando el tiempo y la situación lo permita, buscando alternativas con los diferentes stakeholders. Nos alertaban de tener cuidado con un enfoque cortoplacista, donde por estar impactando en el PIG inmediato, podamos estar afectando la capacidad de generar negocio y la sostenibilidad de la empresa a mediano plazo. Igualmente nos recomendaban tanto Alicia como Diego en la importancia de escuchar a la gente y de enfocarse mucho y de repensar la estructura con el propósito y la estrategia en mente. Igualmente hablamos de los nuevos roles que en el negocio actual deberían cobrar mayor importancia y nos mencionaban el tema del rol tecnológico, de la importancia que los roles tecnológicos van a ganar, el marketing digital, el enfoque con el cliente, toda la parte de delivery y logística que va a tener que afinarse mucho, el enfoque a eficiencia ante un entorno de reducción de márgenes,
y fortalecer mucho la cultura organizacional. Hablando de liderazgo, algunas características del liderazgo actual, del liderazgo para estos momentos, es esa ser competente, interactuando entre lo estratégico y lo táctico, ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace, y ser humilde desde el punto de vista de, uno, reconocer errores, y dos, dar espacios a gente que puede estar mejor preparado en ciertos ámbitos para manejar temas puntuales. Otro tema importante es que el líder actual tiene que transmitir a su gente esperanza, seguridad psicológica y generar un feedback permanente. Igualmente nos sugerían dar espacio al desarrollo de liderazgos informales. En la crisis nos decía Alicia, las jerarquías no cuentan, y ahí es donde yo creo que los liderazgos informales van creciendo. Obviamente el enfoque a la gente no puede separarse del enfoque a resultados, pero el enfoque a resultados actual tiene que ser un enfoque a resultados con empatía, un enfoque a resultados con sensibilidad y con cierta flexibilidad. Y por otro lado, en la parte del cambio, comunicar a la gente, escuchar a la gente y motivar a la gente a probar y a que le pierda el miedo a equivocarse. La forma de innovar, la forma de avanzar es probando cosas nuevas, y parte de probar cosas nuevas es el equivocarse. Así que nuevamente les agradezco mucho, y aquí les pido, voy a dar paso a las preguntas que tenemos y por efectos del tiempo me van a permitir tal vez ir seleccionando algunas. Una pregunta para Alicia: ¿cómo la gerencia de talento humano puede ser un partícipe estratégico en las decisiones de la empresa en situaciones de crisis? Hoy es el momento que la persona de talento humano tiene que ser la impulsora y generar iniciativas. Por ejemplo, revisa si en tu empresa está operando el comité de crisis o como le quieras llamar. En segundo lugar, para que el equipo ejecutivo te sienta en un rol estratégico, tú tienes que conocer el negocio. Tú tienes que conocer al cliente y tú tienes que conectar el negocio con el tema de gente, de talento de la gente. Tú tienes que entregar a la organización herramientas y metodologías que saquen el mejor talento, el mejor esfuerzo y los mejores resultados de las personas. Y debes de tener la claridad y la firmeza para poder expresar tu punto de vista cuando la organización no está yendo por el camino que debe ir. En realidad, el rol de talento humano estratégico es cuando integra el requerimiento de la empresa con el potencial de las personas. Tienes que estar muy cerca de quienes dirigen el negocio, porque ese es el momento donde la gente va a decir: yo tengo una mano que mira desde una perspectiva de personas, cuál es el rol que el líder debe tener. Entonces, es estar pegado a lo que es la estrategia para poder pretender que te consideren como un socio estratégico del negocio. Gracias, Alex. Diego, una pregunta que te la traslado a ti. ¿Cómo generar lazos de confianza entre un líder y un equipo de trabajo en donde antes de la pandemia no existían tales lazos? No sé si está claro. Sí, a ver, me parece muy interesante esta pregunta, ¿no? Y creo que además de eso, creo que
la deben haber vivido muchos equipos, ¿no? A ver, si es que un líder hoy día no tiene la humildad de acercarse a su equipo, si es que un líder hoy día no tiene la humildad de, de ponerse al lado de su equipo para poder acompañarle, para poder oírle, inclusive para poder aceptar que en algunas cosas él no tiene la razón y que su equipo tiene la razón. Un líder que antes no permitía los errores, sino que tenía una arrogancia en su gente donde solamente él creía tener la razón y solamente él creía ser el dueño de las respuestas, y que hoy permite que escuchar a los demás, que hoy permite que los demás se puedan equivocar y él los pueda acompañar para rectificar y para mejorar y para aprender. Creo que esa cercanía total es una cercanía que tiene que ir construyendo confianza. La confianza se construye, la confianza no es algo que viene por derecho con el cargo, es decir, no vienen acompañados. Entonces, si es que hasta hoy día no tenía, yo creo que el primer paso del líder es reconocer con humildad eso y tener la capacidad de poder responder frente a eso. Ok, Diego, otra pregunta para ti, por favor. ¿Qué esperan los líderes del área de talento humano en esta época? ¿Cómo se actúa cuando recursos humanos no es parte del staff general? A ver, yo creo que ese es uno de los grandes retos de recursos humanos. Es decir, recursos humanos, si es que dentro de una organización no es un jugador estratégico y solamente está cumpliendo roles operativos y máximo tácticos, entonces recursos humanos hoy día tiene que reposicionarse, y recursos humanos tiene que demostrar que tiene capacidad de responder frente a las necesidades de la organización, las necesidades de los colaboradores con criterio estratégico. Entonces, esto ya no es nuevo. Creo que hoy día, así como esta pandemia nos ha puesto contra la pared, contra muchas cosas, creo que esta pandemia también le pone recursos humanos contra la pared para su capacidad de respuesta. Ok, otra pregunta, voy a agrupar en una pregunta 3 o 4 preguntas y comentarios similares que hemos recibido. Y es, en el teletrabajo dejó de existir un horario establecido. ¿Deben las organizaciones establecer nuevas reglas para facilitar que exista un equilibrio entre lo laboral y lo familiar? Alice, por favor, tú. El teletrabajo en el Ecuador probablemente está en esta crisis a flote. Sin embargo, en otros países el teletrabajo ya viene operando algún tiempo. Entonces, hay varias técnicas que se recomiendan para el teletrabajo que debería observarse y seguirlas. Ejemplo, se recomienda muchísimo tener una agenda, una rutina que le haga sentir al colaborador psicológicamente que está siendo estructurado, disciplinado y organizado, ¿verdad? Es muy negativo que una organización no haya fijado todavía las reglas de juego del teletrabajo para conducir a la persona en su máxima eficiencia. Por ejemplo, llamadas tipo 11 de la noche pueden estar desvirtuando terriblemente y generando una ansiedad muy grande en la familia, excepto obviamente si el negocio obliga a ese tipo de cosas. Entonces, mi sugerencia, mi recomendación es estudiar ya en países donde el teletrabajo ya está presente 4 o 5 años, crear un protocolo de cómo trabajar en teletrabajo y como empresa ser rigurosos en dar seguimiento a eso. La parte de ergonomía juega un papel fundamental, la parte de conectividad juega un papel fundamental. O sea, el tema tiene que ser cómo yo aprendo a conducir a mis colaboradores a que sean eficientes en teletrabajo.
Eso no es dejar a la libertad a la hora que la persona pueda levantarse, etcétera, etcétera. Y por otro lado, obliga a entender las condiciones que la persona tiene ahorita en teletrabajo. Probablemente esposo y esposa están en teletrabajo y sus hijos están ahí en el hogar. ¿Cómo pueden llegar a ser productivos? Son cosas que a lo mejor se creen pequeñeces, pero son realidades que se están enfrentando. Gracias, Alice. Diego, otra pregunta. ¿Y el gasto que los empleados tienen en sus hogares? Es entendible durante la crisis que se asuma ese gasto, pero ¿y si la situación se alarga? A ver, tal vez eso podría tener una relación con lo que les comentaba hace un rato. Eh, a ver, yo en la oficina tengo gastos y esos gastos de alguna manera los absorbo los gastos de internet, absorbo los gastos de limpieza de oficinas, absorbo los gastos de computadora, es decir, una serie de gastos. Creo que hay ciertas cosas que de alguna manera las empresas también tienen que asumir dentro de eso, porque a la final sigue siendo el puesto de trabajo. Entonces, creo que, a ver, creo que hay mucha alternativa, porque es una forma también de apoyarle a la persona que puede estar trabajando de una manera adecuada. A ver, yo creo que hoy día hay retos, y hay retos importantes dentro de todo este proceso. Alice mencionaba muchos de ellos, y yo creo que hoy día el trabajador en teletrabajo, el trabajador en la casa, ya de por sí tiene una variedad de temas que tiene que lidiar. Es decir, uno pensaría que uno está en la casa y uno trabaja menos, no, uno trabaja mucho más, pero también tiene que mantener un equilibrio, tener un horario, saber cuándo cortar, tener la flexibilidad de que si hoy día me toca lavar platos, pues me toca lavar platos. Entonces, creo que todos estos juegos de alguna manera son importantes, pero dentro de eso creo que el rol de la empresa de poder apoyar con todos los gastos de tecnología me parece que es fundamental, porque a la larga se convierte en parte de los recursos de trabajo que necesita la gente. Gracias, Diego. Alicia, ¿es prudente tomar decisiones sobre recortes ahora sin saber cuál será el nuevo mercado? ¿No es posible negociar reducciones de sueldo, así como los empresarios tienen recortes de rentabilidad para mantener vivas las organizaciones? A ver, hay dos preguntas en esa, ¿verdad? La una es generar recortes sin antes entender hacia dónde va la empresa. Definitivamente, yo estaba asociando mentalmente la gestión de un médico a este momento que estamos viviendo. Jamás el Creo que médico la te va a perdimos un recetar. momento, Alicia. Diego, te transmito otra pregunta a ti hasta que se vuelva a conectar Alicia. Sí le En veo, empresas familiares, Perdón. yo le estoy escuchando, Alicia, sí está ahí. Entonces, me refería yo que jamás un médico te va a recetar ni te va a entrar a operar sin entender cuál es el problema que tienes de salud. Igual es este momento para las empresas. Entienda primero a qué norte quiere llegar, qué quiere hacer, en qué va a definir y luego genere su plan de trabajo que puede ser recorte o no recorte, ¿verdad? Y por otro lado, la pregunta también estaba orientada a hacer optimizaciones y recortes de costos. Si la empresa necesita, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. En varias industrias los gastos de personal representan entre el 30 cuando son súper eficientes y a veces se van hasta el 45% y el resto. Entonces, mire todo a su alrededor para poder optimizar y si mismo tiene que optimizar costos de personal, hágalo. Tome decisiones. Santi, creo que te perdimos. Pero ahorita acaba de entrar, creo que de nuevo.
Santiago, ¿estás? Santi está sin micrófono. Perdón, aquí estoy. Ya, ok. Me fui un ratito. Perdón, estabas tú... Santi, Sí, no, Santiago. Diego, no sé si avanzaste a ver alguna otra pregunta o tú puedes ver alguna. Déjame ver alguna otra pregunta que tengamos aquí. A ver, tal vez esto podría ser interesante, Alice. Todo esto fue tan sorpresivo que muchas empresas perdieron la brújula. ¿Cómo ayudarlos a enfocarse en sus nuevas prioridades estructurales? Parto, Diego, desde poder entender el propósito y el enfoque de negocio. O sea, si una empresa no entiende hacia dónde quiere ir y a través de qué productos y cómo servir, mal puede reestructurarse, redefinirse en los temas que son lo que prosigue al establecimiento de una estrategia. Estamos hablando de empresa, no estamos hablando de un área. Entonces, la empresa en su conjunto tiene que mirar y optar por entender por dónde caminar, cuál es su estrategia. Gracias. Creo que ¿y está Santiago? Le veo conectado, pero no creo. Bueno, vamos viendo alguna otra pregunta, Alice. Hay un interesante, Diego, que dice, ¿no será que las empresas deben aceptar que la realidad no existe y más bien repensar en lo que tiene que ser realidad? Interesante, me gusta. ¿Cuál es la realidad? Es que yo creo que la realidad hoy día es tan incierta como cuando comenzamos. Es decir, este es un tema que puede ir... el otro día oí un concepto que decía que hay que tomarle esto como una maratón. No es algo de solucionar en el corto plazo. Esto va a tomar tiempo. Es decir, este es un desafío de largo aliento. Entonces, yo diría que hay que verlo así y hay que irlo construyendo día a día. Entonces, creo que parte del desafío que tienen las organizaciones hoy día es caminando en plazos muy cortos, ¿no? Y ir solucionando los temas de plazos muy cortos, pero me parece fundamental, Alice, sin perder el propósito. Es decir, el propósito tiene que estar ahí, ¿no? Pero las acciones, las estrategias tienen que ser más de corto plazo para responder a esa realidad. Así es. Y permíteme complementarte, Diego, porque me parece una pregunta muy profunda y muy realista. Y yo creo que el evento que estamos viviendo no tiene personas aún vivas desde la última pandemia. Es decir, no hay precedentes que puedan contarnos a alguien que esté vivo. Entonces es súper difícil operar con la intuición que generalmente surge de la experiencia acumulada. Entonces hay que aprender en la medida que se va desenvolviendo y claro, y si integramos un equipo con pensamientos que provienen de experiencias diferentes, es mucho mejor. Si podemos agregar gente externa a ese equipo, que son una fuente de ideas, especialmente porque están en una industria diferente a la que se trabaja y ven desde la perspectiva del cliente y del consumidor, yo creo que puede ser de gran aporte a esta reinvención de la forma de vivir y de trabajar. Totalmente, Alice. Y ahí creo que entra un concepto también interesante y distinto, que es todo este concepto de los freelance, de los nomads, que es un concepto donde hoy día vamos viendo que
ya lo que uno vale, vale por el conocimiento que uno puede ofrecer y ese conocimiento lo ofrecemos en diferentes ámbitos y en diferentes posibilidades. Entonces, ahí vamos viendo que estas son nuevas formas de cambiar, de cambio. Entonces, hay que irlas entendiendo y todavía creo que no tenemos las respuestas. Así es. Yo, Diego, simplemente quisiera que no se nos escape un concepto. Nosotros en AT, Gestión Humana, venimos trabajando un concepto que es: las organizaciones trabajan mucho, invierten mucho en formar líderes. Invierten poquísimo en formar buenos seguidores. Si es que una organización trabajara en eso y la mayoría de gente fuera un buen seguidor, ¿qué quiere decir un buen seguidor? Orientado hacia el objetivo, disciplinado en la forma de conducirse, aprendiendo del líder que mejor sabe hacer las cosas. Entonces, yo creo que las organizaciones en esta nueva era tienen que dedicar sus esfuerzos a formar buenos seguidores, buenos discípulos, mucho más allá que solamente estar pensando solo en la formación del liderazgo. No quería que se escape eso porque yo creo que este concepto puede transformar la forma de lograr resultados. Hay muchos países que dan ejemplo formando a la gente en ser buenos discípulos, buenos seguidores, ciudadanos responsables de sus obligaciones. Muy de acuerdo, Alice. Y tal vez yo le combinaría con un concepto en el sentido de que ser líder no es únicamente una posición, es decir, ser líder no es un rol jerárquico, ¿no? Sino el ser líder también tiene que ver con mi capacidad de liderarme a mí mismo. Entonces, tal vez ahí no generando una contradicción a lo que tú dices, sino más bien complementándola. Yo creo que el generar y el desarrollar líderes, pero no me estoy refiriendo jerárquicamente, sino el desarrollar esa capacidad de liderazgo, de autoliderazgo en la gente, donde la gente asuma sus responsabilidades, dejarnos de vivir de la culpa, de la víctima, de buscar excusas para lograr cumplir con nuestra responsabilidad, de ser personas íntegras en lo que hacemos y de asumir nuestros roles y nuestras responsabilidades, es un tema fundamental. Y desde ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, creo que esta es una época de formación, es decir, necesitamos talento formado, talento en cuanto a estas competencias blandas de liderazgo y otro tipo de competencias también que de alguna manera se requiere. Es una época de regresar a ver, tal vez es un llamado a atención a cuán listos hemos estado para afrontar este tipo de crisis, ¿no? Y creo yo que las empresas que más se han preparado en el pasado, hoy día están más listas para afrontar esto. Entonces, creo que es un tema de nuevamente regresar a ver a la gente, no desde el punto de vista de a quién sacamos y a quién no sacamos, sino cómo ir pensando en que el talento humano hay que seguirlo fortaleciendo. Ya le tenemos a Santi. Bueno, No, creo que está yendo y viniendo, creo que tiene algún problema porque está conectando y desconectando. Pero bueno, de todas maneras, Alice, creo que siendo la hora que es, ya estamos en 5:36, es decir, cumpliendo el tiempo del webinar. No sé si es que quisieras agregar algo más. El momento es un enorme reto, es de gran fortaleza emocional, espiritual, intelectual. Es un momento donde debo necesariamente regresarme a ver a mí misma, fortalecerme yo y regresar a ver a quien convive con nosotros, tanto en el lado familiar cuanto en el lado profesional. Un momento genuino de entrega, de bondad para poder compartir ideas, criterios, pensamientos
y un momento donde ver muy positivamente y con mucha esperanza las cosas. Así es que yo agradezco muchísimo, Diego, esta oportunidad de nuestros intervinientes en este webinar que nos han escuchado hora y media. Te agradezco mucho a ti, me he sentido honrada de compartir el panel contigo y de quedar a las órdenes como Adicción Humana. Si necesitan generar alguna pregunta, nuestros canales están a la disposición para atender a aquellos que hasta hoy no, hasta lo que no hemos atendido por factor tiempo. Muchas gracias, Santi, por haber compartido contigo esta oportunidad. Creo que Santiago, ojalá que ya se pueda conectar, le veo que ya entró de nuevo. Pero de todas maneras, gracias, Alice. Siempre es un honor compartir un espacio contigo. Siempre es un honor y un aprendizaje compartir un espacio contigo. Esperamos que hayamos podido dar criterios, luces a las personas que nos han acompañado. Quiero agradecer, hemos tenido una sala llena, hemos tenido un grupo importante también acompañándonos de Facebook Live. Quisiera agradecer a nombre de Santiago con Optifin y de Influencer por habernos acompañado en este webinar. Creo que nuestro propósito, y hablando de propósito, es cómo podemos colaborar con las organizaciones, con la ciudadanía en general, con la comunidad, para ir saliendo de esta crisis. Creo que este es un momento de apoyarnos todos, ¿no? Creo que este es un momento de unir fuerzas y de salir todos juntos adelante. Hay muchas preguntas que las iremos respondiendo a través de Facebook Live, también las preguntas que han sido formuladas, que no han sido atendidas aquí, y quisiéramos agradecerle mucho a todas las personas que nos han honrado con acompañarnos durante este webinar, tanto Optifin, con todos sus productos financieros, como Influencer en todos los temas de liderazgo, cultura, gestión humana, al igual que AT, gestión humana, con todo su apoyo en todo lo que es los temas de liderazgo, de cultura y de talento humano. Nos hemos puesto a disposición de ustedes para ofrecerles nuestro conocimiento, nuestra poca sabiduría, pero esperamos haberles entregado desde aquí recursos para que ustedes puedan también tener visiones nuevas. Creo que estos webinars no se trata de hablar de lo mismo, se trata, creo que, de discutir cosas nuevas que nos lleven a algún lugar distinto. Así es que muchas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Gracias, Alice. Un gran abrazo. Un abrazo para todos.